Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Erudito Silencios. En este vídeo vamos a ver cómo crear un pequeño script PHP para realizar copias de seguridad de nuestras bases de datos que tengamos en MySQL. Entonces, lo primero que vamos a abrir es la base de datos de la que vamos a hacer la copia de seguridad. Entonces abrimos MySQL Workbench. Vale. Entonces, bueno, aquí tenemos la base de datos Erudito Silencioso con una tabla, que es seguidores y un único registro, nombre y correo electrónico. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el fichero PHP en el sitio web que creamos en el último vídeo. Entonces, nos vamos a la carpeta Mi Web, donde está alojado el sitio web. Mi Web. Y aquí vamos a crear un fichero sudo nano, pues por ejemplo copia.php. Vale. Y lo que vamos a hacer es escribir un pequeño fichero PHP. Entonces, lo primero de todo vamos a añadir la cabecera por el tema de las tildes que pueda tener el contenido de la base de datos. Entonces, header, content, type, text, HTML, charset igual a UTF-8. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es crear las 4 variables que son necesarias para conectarnos a la base de datos. La primera de ellas es el host. Aquí lo que tenemos que poner es o la dirección privada o pública de donde está alojada la base de datos. Si este pequeño script no está alojado en el mismo servidor que la base de datos, tenemos que poner la dirección pública. Si no, tendremos que poner la dirección pública en el supuesto caso de que estén en redes diferentes. Si está dentro de la misma red, aunque estén en diferentes computadoras, podríamos poner la dirección privada de la base de datos a la que se tiene que conectar. Y por último, en el supuesto caso de que ejecutemos el script en la misma máquina de donde se encuentra la base de datos, pondríamos localhost. Vale, lo siguiente que tenemos que poner es el nombre de la base de datos. Entonces, dbname y escribimos Erudito Silencioso. La siguiente es el usuario de la base de datos, que es root.
El siguiente es la contraseña del root. Vale. Y ahora vamos a crear una pequeña variable con el nombre del fichero .sql que vamos a crear. Backup files igual a db el nombre de la base de datos punto guión punto date con la siguiente estructura: años, mes, días, hora, minutos y segundos, y la terminación del fichero .sql. Vale. Una vez tenemos esto, lo que vamos a crear es un pequeño array con los comandos que vamos a ejecutar. Entonces, comandos array y dentro de este array lo que vamos a hacer es escribir todos los comandos que necesitemos para hacer la exportación de la base, la copia de seguridad de la base de datos. Entonces, como primer comando a ejecutar va a ser el comando que se encargue de conectarse a la base de datos y extraer toda la información de la estructura de la base de datos y los datos, los registros. Entonces escribimos mysql dam menos opt menos h y el localhost, o sea, la variable db host -u para especificar el usuario, dbuser menos p y sin espacio, tiene que ser menos p y la variable, la contraseña, pero sin espacio. Aquí no tiene que haber un espacio, tiene que ir todo junto, menos p y dbpass. Vale. Y por último, menos v db name, el nombre de la base de datos. Y todo esto lo redireccionamos al fichero con el nombre backup file. Backup file. Vale. Y como segundo comando a ejecutar vamos a poner que comprima este fichero .sql, que lo comprima en un zip. Entonces, bzip2 y nombre backup file. Vale. Después de que tengamos nuestro pequeño array de dos comandos, lo que vamos a hacer es recorrer. Con un for each recorremos el array. Entonces, comandos, $comandos, $comando y hacemos un system de el comando a ejecutar
mostramos la salida output. Y imprimimos por pantalla el resultado de la salida. Si se ha ejecutado correctamente el comando o no. Vale. Entonces, lo guardamos. Le damos permisos de escritura. Y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Entonces, vamos a ir a la carpeta Mi Web y vamos a ejecutar el fichero. Sudo php copia. Vale, entonces, en el momento que ejecutemos, se van a ejecutar los dos comandos. El primero va a extraer toda la información de la base de datos, estructura con datos, y el segundo lo va a comprimir. Entonces, en esta carpeta nos va a aparecer un fichero comprimido, un zip. Entonces, vamos allá. Vale. Se conecta, hace la instrucción y lo ejecuta. Y como veis, tenemos aquí el fichero .zip con el nombre de la base de datos, la fecha con la hora y la terminación. Lo vamos a abrir, abrimos el zip, abrimos el .sql y como veis, aquí tenemos el fichero con la copia de seguridad de la base de datos y los registros. Esta es la tabla y los registros. Vale. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.